¿Cómo están, compañeros jurásicos? Como seguramente ya sabrán, la nueva temporada de Jurassic World Campamento Cretáceo ya está disponible en Netflix y en este programa trataremos de revelar un poco el misterio más grande que dejó esta temporada, el infame E-750. Así que este video contiene spoiler de la segunda temporada de Campamento Cretáceo. Sin más, comencemos. E-750. La primera pista que tenemos del producto E-750, la tenemos en el segundo capítulo. Brooklyn, la youtuber influencer, está grabando las instalaciones del laboratorio, aun cuando se supone está prohibido. Buscando nuevo contenido para su video entra en la sala prohibida y llega a uno de los ordenadores del Dr. Who. En la pantalla del ordenador están varias muestras de animales y dinosaurios y una carpeta con el nombre E-750, resultados de estudios clínicos, a la cual intenta acceder pero activando la alarma y se ve obligada a huir. La carpeta era información clasificada y desconocemos su contenido. No obstante, en una carpeta que está al lado se pueden observar los datos de la Indominus Rex. También el ordenador estaba lleno de referencias a otras especies de animales y dinosaurios. Esto es importante a tener en cuenta ya que el E-750 es muy probable que se trate de un nuevo híbrido. Después se vuelve a mencionar cuando los campistas se encuentran en los laboratorios a Eddie, tras el escape de la Indominus Rex y el caos que generó. Un científico asistente del Dr. Who que estaba medio desquiciado. Él comenta que trabajaba para el Dr. Who en cosas que ni siquiera Masrani, ni nadie entendían. Muy probablemente se referían al proyecto E-750. En el resto de la temporada no se vuelve a mencionar nada hasta el penúltimo capítulo de la segunda temporada, cuando los campistas intentan restablecer la energía para ayudar a sus amigos en problemas, pero Kenji encuentra el sistema eléctrico y pulsó repetidamente un interruptor que cortocircuitó el tubo de contención de la criatura, mientras jugaba con el sistema de abastecimiento eléctrico, lo que termina desconectando el sistema de enfriamiento despertando lo que sea que haya dentro del contenedor a la que simplemente conoceremos por el momento como E-750. Kenji, y ninguno de los demás niños se percata de esto. En las escenas finales de esa temporada, un par de Compsognathus arrancaron un cable de energía que mantenía congelado a la criatura. El rugido del E-750 se escucha más tarde en unos de los monitores de vigilancia cuando la pantalla se vuelve negra, presumiblemente liberándola de su estado. Eso es todo lo que vemos en pantalla de E-750. Ahora la cuestión aquí es, ¿qué dinosaurio o criatura prehistórica puede ser E-750? Vamos a eliminar a posibles candidatos de los menos posibles, a lo más probable. En primera instancia se ha especulado que se trate no de un dinosaurio, sino de un mamífero prehistórico como Smilodon, o hasta un mamut lanudo. Criaturas en común que vivieron en la Edad de Hielo. Durante toda la temporada se hace referencia al factor frío, por ejemplo, cuando Brooklyn encuentra las flores congeladas y de hecho su servidor, antes de ver el penúltimo capítulo, también pensó que posiblemente al final veríamos un nuevo recinto basado en la era de hielo, donde obviamente se nos revelarían animales de este periodo. Como ya se han mostrado en videojuegos como por ejemplo Jurassic Park Builder. Hay cierta razón al pensar que pueden meter animales de otras eras, no necesariamente dinosaurios, a la saga. Solo falta recordar la imagen que fue filtrada hace unos meses del Lystrosaurus. Que metan una criatura prehistórica no dinosaurio de un periodo al que no estamos acostumbrados a que metan, da la esperanza de ver mamíferos prehistóricos en el futuro de la franquicia. No obstante, la imagen de E-750 claramente no parece ser la de un mamífero, ya que se observa una especie de cola reptiloide con espinas, por lo que la teoría de los mamíferos prehistóricos queda descartada. Nuestro segundo candidato es un viejo conocido y uno de los dinosaurios más polémicos dentro de la franquicia. El espinosaurio. Muchos fans. Yo personalmente no. Pero si otros fans están esperando el regreso de este dinosaurio, ya que desde su aparición en Jurassic Park 3 no ha vuelto a aparecer en la saga. Lo más cercano fue como un cameo de su esqueleto en calle principal de Mundo Jurásico. Mucha gente cree ver en una especie de vela, característica del espinosaurio en el contenedor de E-750.
A todo esto sumando que una nueva figura de la línea Camp Cretaceous está por salir con colores muy diferentes al original, pero que corresponde al patrón de dinosaurios muy coloridos de Camp Cretaceous, ha llevado a creer que es el espinosaurio. Si este fuera el caso, entonces tendrían que justificar por qué no sale en el Reino Caído. Además que haya dos superdepredadores en la isla, T-Rex y espinosaurio generaría conflicto, pero daría la oportunidad de enmendar lo visto en Jurassic Park 3. Por mi parte no lo descarto, aunque para ser franco, yo realmente espero que no sea el caso. También se ha barajeado la posibilidad de que se trate de otro gran carnívoro como el Carcharodontosaurus, o hasta el Giganotosaurus. Pero creo que la verdad es que se trata de un nuevo híbrido dinosaurio nunca antes visto. La nueva continuidad de Jurassic Park, o sea, Jurassic World, se caracteriza por haber introducido dinosaurios híbridos a la franquicia. Una suerte de quimeras mutantes que no es la primera vez que se juega con este tipo de elemento en la franquicia. Nosotros hemos hablado en el pasado sobre los dinosaurios híbridos y cómo fueron planeados desde la segunda película. De hecho, en la misma Jurassic World se tenía pensado una escena que después fue eliminada, donde Owen y Claire terminan encontrando un recinto secreto que alberga a varios híbridos que creó el Doctor Who en secreto. Sabemos que al menos dos de estos híbridos son canon, aparte de la Indominus Rex porque se puede observar en un monitor de la película. También sabemos que el Doctor Who ha estado trabajando en las sombras para sus propios objetivos. Por lo que se sugiere en Camp Cretaceous, que nadie, absolutamente nadie fuera del laboratorio sabían lo que estaban haciendo. Algunas de las características que podemos sacar de E750 es que tiene una especie de cola larga con una hilera de picos o púas. También por la imagen, parece tener un tamaño considerable como de la T-Rex o hasta incluso la Indominus Rex. Además, como sale en el monitor que había visto Brooklyn, habían los datos de varias especies de dinosaurios, que seguramente fueron los códigos genéticos que se utilizaron para crearlo. Al igual que se mezclaron varios genes de otros dinosaurios en la creación Indominus Rex y en la Indominus Raptor. Para mí que E750 es un híbrido completamente nuevo. Un superdepredador que amenazara a los campistas y que posiblemente esté inspirado en los bocetos originales de la Indominus Rex. Como lo fue el Diabolus Rex. O el Malusaurus. Pero tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que E750 es un nuevo híbrido o algún otro dinosaurio o criatura prehistórica? Puedes dejar tu teoría loca en la caja de comentarios.